Alejandra es catedrática de informática, o sea, este complemento del cual estábamos hablando esta mañana, especializada en interacción persona-ordenador en la Universidad de Valladolid. De hecho, trabaja en el mismo grupo de investigación de Bartolomé, aunque no lo parezca, trabajan en el mismo grupo de investigación y se llevan muy bien. Y de hecho, bueno, no me voy a enrollar, porque lo que nos interesa es lo que nos explica. La hemos invitado porque coordina la Red Española de Analíticas de Aprendizaje, SNOLA, y por tanto nos interesa mucho desde la Red de Analíticas de Aprendizaje cuál es su visión sobre las analíticas de aprendizaje. Con lo cual tenemos el privilegio que sea ella quien cierre. Hemos abierto con Denise esta mañana, desde una visión muy académica, a partir de mucha literatura, etcétera, y ahora acabaremos con una red sobre analíticas, ¿no? que es un privilegio y en el cual algunos miembros de la UOC también están participando. Muchísimas gracias, Alejandra, y te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes a todos y todas. Quiero empezar agradeciendo la invitación a la UOC y también a la Universidad de La Laguna, que sé que también ha tenido su papel, ¿no?, importante en que yo esté hoy aquí. Y bueno, también a Bartolomé, que también tiene un papel importante en que yo esté hoy aquí, como os voy a explicar a continuación. Quizá el título de la charla es demasiado elevado, podríamos decir, para lo que yo voy a buscar aquí, que ahora os explico. Como ha dicho Montse, soy miembro de un grupo interdisciplinar de investigación en la Universidad de Valladolid, en la que trabajamos con colegas de la Facultad de Educación, gente de Informática y de Telecomunicación, y estoy coordinando la Red Española de Analítica de Aprendizaje, que es en realidad un proyecto de red temática del Ministerio. Lo digo, esto es importante porque tal y como es la red, está restringida por las normas que impone el Ministerio, que tiene un número máximo, ¿no?, de grupos que participan. Si no, estaríais todos aquí, pero bueno. Entonces, espera a ver que le pille yo el truco a esto. La historia por la que estoy yo aquí hoy es que aquí estamos Bartolomé Rubia y yo tomando café, en una de las pocas veces que nos hemos tomado café. Tomando café en una de las pocas veces que nos hemos podido tomar café este año, porque nuestras vidas son complicadas, y de repente pues Bartolomé me contó que estaba en un proyecto en el que estaban trabajando sobre analíticas de aprendizaje, y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que alguien que trabaja conmigo esté trabajando en un proyecto de analíticas de aprendizaje desde hace años y no estemos, ¿no?, en ello, colaborando? Digo, esto no puede ser. Entonces me planteó que ibais a tener esta reunión y yo digo, pues es que yo quiero ir ahí para esto, ¿no?, para tender puentes. Mi objetivo aquí, ya he cubierto una buena parte del objetivo porque os he estado escuchando toda la mañana y eso hace que al menos yo ya os conozca a vosotros, cosa que es una manera de cruzar el puente, ¿no? Pero bueno, pues lo que voy a intentar ahora es que lo podamos cruzar en el sentido contrario y presentaros un poquito el trabajo de lo que hacemos en SNOLA. O sea, en realidad no voy a hacer una reflexión muy profunda sobre el estado de las analíticas de aprendizaje en España, porque además, como se puede observar, mi visión no es completa y entonces sería muy pretencioso por mi parte, ¿no?, llegar a eso. Pero bueno, visto ya lo que es el objetivo, pues lo que quiero contaros un poco es una breve introducción. El crecimiento de las disciplinas científicas depende también de las redes de colaboración y se configuran a través de esas redes. Por eso me parece tan importante que haya un antes y un después de este seminario, en el sentido de que nos conozcamos más, las personas que estamos trabajando desde el mundo que podríamos categorizar desde la informática, telecomunicación y disciplinas más, incluso matemáticas, disciplinas más técnicas, con pues vosotros, que en general venís más del mundo de la pedagogía, ¿no? Y insisto, me parece sorprendente, sabiendo que vengo de un grupo interdisciplinar, pero las cosas que ya sabemos, que tender puentes y hacer colaboración interdisciplinar está plagado es como un campo de minas, ¿no? Está plagado de obstáculos y al final es difícil llevarlo a cabo, ¿no? De hecho, yo creo que la comunidad de analítica de aprendizaje a nivel mundial
sí que es como es debido a las redes, ¿no?, que lo soportan. La Sociedad de Analítica de Aprendizaje es, ahí sí que yo creo que es la que lleva la voz cantante en cómo es la investigación a nivel mundial. Solar, ¿no? Ya nos hemos referido, por ejemplo, a la definición que está en el corazón de la creación de esta asociación, etcétera. Dentro de Europa tenemos una cosa que es infinitamente más débil, que es LACE, el Learning Analytics Community Europe, que pretende aunar la investigación a nivel europeo y que tengo la suerte de coordinar, pero que es precisamente porque no sé decir que no, no por otra cosa. Y entonces, bueno, pues sí que ha surgido una cosa muy concreta que os contaré en un minutín, relacionada con, bueno, pues con esta idea de intentar entender también qué papel tiene esto de las analíticas de aprendizaje en el contexto europeo, que es particular dentro del mundo global, ¿no? Bueno, y en España está SNOLA, Spanish Network of Learning Analytics. Es una red, como os he dicho, que tiene más vida allá de estas redes temáticas del Ministerio, pero sí que es verdad que, como todo en la vida, necesita un cierto soporte. Sí que nos hemos visto apoyados por el hecho de que tenemos este proyecto en los últimos 4 años, ¿no? Un poco os voy a contar. Entonces, mi idea principal es presentaros lo que hacemos en SNOLA y animaros a que, de alguna manera, consigamos formas de colaboración. Lo que tenemos aquí es una visión de la web de SNOLA, que visualmente no es gran cosa, porque lo lleva una de nuestras colaboradoras, una de las personas que pertenece a la red, y bueno, pues sin recursos. Es decir, al final una red del Ministerio se basa en que te dan un poquillo de dinero para hacer reuniones al cabo del año y luego te ponen muchas trabas administrativas, como ya hemos hablado, o sea que lo comido por lo servido, y no hay dinero tampoco pues para apoyar mucho trabajo técnico ni nada. Pero bueno, aquí tenemos la web, donde un poco a lo mejor hemos vendido la idea de que es el Observatorio de Analítica de Aprendizaje en España, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos recursos como noticias que se van generando sobre analítica de aprendizaje, a la que podéis contribuir perfectamente si buscamos las maneras de que haya un flujo de información. Un repositorio pues, de los últimos webinars que hemos ido haciendo. Todos los enlaces a los Learning Analytics Summer Institute, que son los mini congresitos que hemos venido organizando desde hace muchos años, y también las publicaciones de los miembros de la red, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que tenemos ahí en nuestra web, que está en proceso de redefinición, pero que al menos está medianamente actualizada, y donde, os digo, pretendemos hacer como una especie de hub de información relacionado con este mundo en el mundo español, así que os animo a ver cómo participamos. ¿Quiénes estamos aquí en la red? Bueno, pues en este mare magnum de logos que podéis ver aquí, podemos ver que por un lado tenemos grupos en País Vasco y Oviedo, tenemos el grupo Laica de la UPF, trabajamos de la UOC y el grupo TIDE de la UPF con Davinia. Muchos grupos procedentes de Madrid, de la Carlos III, de la Complutense, de la Politécnica, de la Autónoma, y creo que ya, y de la UNED. Y luego Castilla y León, Salamanca, León, Valladolid y Vigo. Entonces, bueno, pues este es y la Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz y la Universidad de Oviedo se unieron en la última convocatoria de la red. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo está representada por una compañera de psicología, que fue mi mayor aportación a intentar abrir la red al mundo interdisciplinar. Lo que pasa que es una contribución un poco regular, porque nuestra compañera Rebeca Cerezo, que es una investigadora excelente, colabora mucho con grupos de la Universidad de Córdoba que hacen Learning Analytics duro, o sea, Educational Data Mining duro, muy computacional. Entonces, en general, somos grupos procedentes de
áreas relacionadas con la matemática, la informática y la telecomunicación en general. Históricamente somos grupos que veníamos en muchos casos de trabajar en Technology Enhanced Learning o en sistemas tutores inteligentes, Computer Supported Collaborative Learning. Digamos que éramos grupos que trabajábamos en hacer sistemas que apoyaran distintas formas de docencia apoyada por tecnología y que utilizábamos las analíticas de aprendizaje embebidas dentro del sistema para hacer una mejora de ese sistema, lo cual es un modelo de analítica de aprendizaje diferente a otros que se han visto más aquí, que es el de mostrar datos para que la gente digamos, para que profesores y docentes y alumnado lo interpreten, ¿no? Entonces, hay distintas versiones de lo que se puede hacer con analítica de aprendizaje. Y en nuestro caso, pues hay muchos casos en los que tiene más que ver con procesos de análisis de datos embebidos que mejoran la posible experiencia que pueda tener un usuario, ¿no?, sobre esos temas. Bueno, eso por contextualizar. Si los grupos no son representativos para vosotros, pues a lo mejor alguna de las caras sí que os suena, podría haber puesto los nombres, pero no. Ahí están todas las personas que o bien pertenecen o han pertenecido a la red nominalmente, es decir, las personas representantes de los grupos que acabo de mencionar a lo largo del tiempo, porque hay algunos que lo han dejado y otros que se han ido incorporando. La historia. Bueno, en realidad la red empezó hace ya más de 10 años, promovida por la Universidad de Deusto, y empezó con un primer movimiento un poco informal, porque había mucho interés por las analíticas de aprendizaje a todos los niveles, y ahí se juntó un poquito una serie de gente pequeñita. Conseguimos la primera financiación en 2015, que acabó, luego tuvimos un vacío y en 2020 hemos vuelto a tener financiación continuada, que hasta el año que viene tendremos, ¿no? A lo largo de este tiempo, lo bueno es que la actividad no ha dependido de tener esta financiación, sino que hemos continuado, ¿no?, con mayor o menor nivel de recursos, pero, por ejemplo, todos los años hemos sido capaces de sacar adelante nuestro Learning Analytics Summer Institute. Hemos seguido teniendo contacto y hay personas que también han hecho otro tipo de talleres en conferencias del ramo, ¿no?, en el TEAM, que también está asociado a la Universidad de Salamanca, y a gente de Cádiz, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, compañeros que conoceréis a lo mejor también. Entonces, nuestro mayor orgullo es que con o sin apoyo institucional sí que existe una base, digamos, de interés mutuo por seguir trabajando, aunque seamos un grupo de gente no demasiado grande y tampoco súper poderoso, pero bueno. En concreto, quizás sí que uno de los hitos de nuestra carrera se va a producir a partir de esta noche y mañana, pasado y pasado, que es la organización del primer LASI Europe, ¿no?, el Learning Analytics Summer Institute de Europa, que vamos a organizar en Jerez, y del cual es una pena pues, que no estéis ninguno de vosotros, aunque claro, estáis muy ocupados organizando esto, pero digamos que ahí también tenéis que estar, Así que el año que viene os espero en lo que se organice. Sí que van a estar algunas personas que conocéis, como son Gregorio y Sole, de la Universidad de Cádiz. Supongo que a alguien sí que os suena, ¿no? Pues creo que sí que van a estar. Bueno, entonces, pues os voy a contar un poco qué líneas de investigación tenemos los componentes de la red, a grandes rasgos, y basándome en un estudio que no está 100% actualizado. Sin embargo, es verdad que las líneas de investigación, este es un estudio que hicimos al comienzo del tiempo en el que, digamos, volvimos a tener apoyo institucional. Lo he actualizado un poquito, pero las líneas, aunque las referencias que voy a utilizar son las del estudio y, por tanto, son de hace 4 años, las líneas de investigación en general, bueno, pues tampoco varían infinitamente, y yo creo que os podéis hacer una idea de a qué nos dedicamos las personas que constituimos la red. Pero sí que digo que habrá alguna cosa que hagamos o que haga toda esta gente con la que colaboro que no esté aquí, incluido mi grupo, pero bueno, porque he sido honesta y no he actualizado lo mío, ya que no actualizaba lo de los demás. Entonces, bueno, en este estudio nos planteábamos cuál había sido la trayectoria de la red, cuáles eran los principales metas, ¿no?, de investigación que nos planteábamos y qué retos veíamos. Vamos a ver los retos después. Lo que hicimos fue revisar un poco los datos de archivo
bibliografía de los miembros de la red, contestar a un cuestionario que nos pasamos entre nosotros mismos para identificar nuestras principales líneas de investigación, objetivos y principales contribuciones, y una elaboración después con las propias personas, ¿no? Y luego pues he hecho un pequeño update. Perdonad el Spanglish, aquí estoy utilizando inglés y en el resto de la presentación he utilizado castellano, pero bueno. Entonces se analizó y los principales resultados daban como una caracterización de los miembros de la red y a qué nos dedicamos fundamentalmente. Identificamos 7 tendencias de investigación interrelacionadas entre sí y también identificamos como las principales metas que nos planteábamos en ese tiempo para las herramientas de analítica de aprendizaje: mejorar la retención de los aprendices y su rendimiento, mejorar la calidad del entorno de aprendizaje, un poco lo que decía antes, ¿no? Herramientas de aprendizaje embebidas en la propia herramienta, y identificar indicadores de aprendizaje, elementos del modelo de aprendiz, que también viene un poco del mundo de los sistemas de tutores inteligentes, ¿eh? Es un lenguaje que viene también de los sistemas de ese tipo. Bueno, aquí está una tabla en la que se puede ver las 7 líneas de investigación que decía que habíamos identificado, con algunas publicaciones representativas, quién es el usuario al que van dirigidas, que pueden ser estudiante, profesorado, investigadores, gestores o diseñador institucional. Y bueno, pues podemos ver que en general casi todos estábamos trabajando o bien para los estudiantes o el profesorado, o también, bueno, pues en algunos casos para gestores, etcétera, y poco para otro tipo de usuarios, ¿no?, que nos planteábamos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas 7 líneas. Os digo, muy con la idea de que nos hagamos una idea muy general de a qué nos dedicamos los grupos, o más bien de una parte de a lo que nos dedicamos, que no es completo. No voy a entrar en muchos detalles acerca de ninguno de los estudios que está aquí referenciado, pero si alguien tiene interés, pues se puede después profundizar o podemos ir a las referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de si se puede o no predecir el futuro. Ha habido distintas opiniones acerca del tema a lo largo del día hoy, alguna revolucionaria, como diciendo que no, pero bueno, parte de uno de los posibles objetivos, ¿no?, de las herramientas de analítica de aprendizaje es intentar predecir qué va a pasar en el futuro con nuestros estudiantes, y dos de los grupos que participaron en este estudio mostraron trabajos en ese sentido. Uno de ellos es el grupo Gradient de la Carlos III de Madrid, que viene de Teleco, y está dirigido por Carlos Delgado. Bueno, yo voy diciendo nombres y a lo mejor alguno lo conoce. Y en este caso lo que estudiaron fue, dentro de un MOOC autorregulado, es decir, self-paced MOOC, ¿no?, los MOOCs que cada uno va un poco al ritmo que quiere, cada persona, qué datos de los recogidos por el sistema eran más adecuados para predecir el rendimiento académico. Y lo que se vio pues era que los datos procedentes de vídeos, ejercicios realizados por el alumnado, actividades, la autorregulación medida o estudiada a partir de los eventos de los estudiantes en el sistema eran buenos predictores, mientras que el self-reported data de la autorregulación no era un buen predictor, y tampoco se veía los datos demográficos y las intenciones expresadas por los estudiantes, tampoco se encontraron como buenos predictores. Bueno, pues un estudio sobre predicción, ¿no? Por supuesto, este grupo ha seguido trabajando en este tema y tendrá cosas más actualizadas. Aquí merece especial atención, yo creo, el trabajo hecho por Teresa Sancho y su grupo Laika en la predicción, bueno, en general en todo lo que supone análisis de datos para apoyar la docencia universitaria, ¿no?, por lo que tiene el trabajo en una universidad a distancia, que hemos estado hablando hoy sobre el tema, ¿no? Bueno, pues en este trabajo concreto, que está firmado por Martínez, pero no soy yo, es un estudiante de doctorado de Teresa, se estudió cómo
la relación que había entre distintos tipos de datos y distintos algoritmos predictivos para predecir los estudiantes que estaban en riesgo, ¿no?, de dropout o de tener fallos. Y entonces lo que se vio era que los datos procedentes de la actividad de los propios estudiantes en el sistema, el análisis de esos datos proporcionaba buenas medidas de predicción, y que a partir de la mitad y el final de los cursos, esas predicciones eran buenas y se asemejaban, digamos, con el método que estaban utilizando en este sistema a otras que ya había en la bibliografía, ¿no? Entonces, de nuevo, es un trabajo en el que me consta que Teresa sigue trabajando, y este propio estudiante también, porque después presentó la tesis doctoral, entonces habrá también estudios más avanzados, ¿no? Bueno, en cuanto a predicción, esos eran los dos arquetipos. Luego también seguimos trabajando en Visual Analytics, que es otro de los temas que también se ha ido trabajando hoy a través de hemos estado discutiendo, ¿no? Propuestas de dashboards que sean más o menos entendibles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de un trabajo realizado en la UNED, en la que se utilizaban datos de los estudiantes que interactuaban en laboratorios virtuales, y se exponían datos de la actividad y de la interacción en grupo, ¿no?, para permitir proporcionar analíticas accionables al profesorado. Es un trabajo bastante innovador en el sentido de que ya lleva unos años, pero se planteó cosas que siguen siendo preocupación de investigación en el día de hoy. También este otro trabajo realizado por los compañeros de la Politécnica de Madrid tiene que ver con la visualización de datos relacionados de Moodle en los talleres de Moodle, en datos relacionados con peer and self-assessment data en los talleres de Moodle. O sea que este trabajo va en la línea de cosas que también habéis estado presentando hoy. Y por otro lado, con respecto a esta idea de que las visualizaciones también dependen un poco el hecho de que las entendamos mejor o peor, o que se adapten mejor o peor a las necesidades de cada persona, ha trabajado de forma muy fuerte Andrea, que es otra de las personas activas en la red dentro de la Universidad de Salamanca. En su tesis doctoral realizó una tesis en la que, a partir de los requisitos que establecen los usuarios de forma, digamos, textual, ella tiene un modelo que hace que las visualizaciones se presenten de una manera o de otra, ¿no?, a esa persona. Es decir, una forma de adaptar la visualización según los requisitos que emiten los usuarios a partir de unos modelos complejos. Bueno, insisto. Luego, en concreto, uno de los ejemplos que viene de nuestro grupo, hemos trabajado en otras cosas, ¿no?, a lo largo de estos años, pero este sería uno de los ejemplos, el que pusimos en este estudio. En realidad, sería esta idea de intentar dar apoyo a estrategias de aprendizaje activo a través del uso de analítica de datos que permita o bien al profesorado o bien al alumnado conocer datos que ayuden, ¿no?, en ello. Y en eso hemos estado trabajando durante años, haciendo distintos tipos de contribuciones. Esta que está aquí, que fue elaborada por un estudiante de postdoc de Turquía, que ahora ya no está con nosotros, se fue de vuelta a su país, pues tenía que ver con el apoyo a procesos de evaluación entre pares. Él tenía un proceso definido, hemos hablado, ¿no?, de la idea de que hay que definir los procesos pedagógicos en paralelo con el análisis, y lo que proporcionaba pues era una plataforma, digamos que mejorada por el uso de analíticas de aprendizaje para dar apoyo a estos procesos de evaluación entre pares. Luego, otra de las líneas en las que estamos trabajando nosotros, que ahí aparece referencia de uno de nuestros artículos, pero que no está mencionada en la presentación, y que trabajan muy fuertemente el grupo de la UPF con Davinia, es esa relación que existe entre el diseño de aprendizaje y las analíticas de aprendizaje, que en realidad tiene una relación biunívoca, es decir, tanto podemos utilizar el diseño para mejorar las analíticas y entenderlas mejor, que de esto hemos hablado hoy,
cómo las analíticas pueden ayudar a mejorar los procesos de diseño de aprendizaje, como en este caso. Aquí lo que se reporta es un trabajo en el que Davinia sigue trabajando bastante, que sería el apoyo a comunidades de profesorado que realizan procesos de diseño de aprendizaje y cómo el análisis de esos procesos colaborativos de diseño de aprendizaje que hacen con otro conjunto de profesores puede ayudar a mejorar los propios modelos de analítica de aprendizaje, ¿no? Entonces, son modelos de indagación del profesorado apoyados por analítica del aprendizaje y por el entrenamiento, ¿no? Teacher training en Learning Design también. Vale, ya os digo que este es un trabajo en el que se sigue trabajando y nosotros también en nuestro grupo colaboramos. Bueno, luego otro que también ha salido hoy sería el apoyo a procesos de evaluación, ¿no? Del alumnado. Aquí tenemos el caso de los grupos del País Vasco, un grupo del País Vasco que fueron los orígenes de la red, pero que ahora ya no participan en ella porque no tenían recursos, digamos, humanos para seguir con nosotros, pero que merecen mención porque, entre otras cosas, fueron los que la fundaron, la red. Entonces, aquí Irache lo que hacía era recoger información de distintas fuentes, que esto es importante, lo hemos hablado hoy. Su sistema no era computacionalmente muy fuerte, porque Irache, de hecho, era otra de las que venía de pedagogía. Pero lo que hacía era un sistema que permitía al profesorado definir de dónde venían las fuentes de información para realizar un proceso de evaluación y lo integraba en un sistema de rúbricas para mostrar información al alumnado. ¿Vale? Y luego este es otro trabajo en el que participó Miguel Ángel Conde de la Universidad de León, en el que lo que se pretendía era el uso de analíticas de aprendizaje para representar competencias de aprendizaje en grupo. ¿Vale? Entonces se utiliza un modelo de competencias de aprendizaje en grupo del que se recogen evidencias que luego son representadas de forma computacional pues, para su posterior análisis, evaluación, etcétera, ¿no? Vale. Y luego, otra cosa que yo creo que también es muy interesante es la necesidad de utilizar datos multimodales y contextuales a la hora de realizar las analíticas de aprendizaje, porque a lo largo del día de hoy ha salido múltiples veces la idea de que los datos no tienen suficiente calidad si solo utilizamos una única fuente de datos, como es Moodle, que es, especialmente en el caso de la enseñanza presencial, claramente insuficiente para capturar todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, aquí hay dos ejemplos, pero también hay como más información. Este es un ejemplo sencillo de la Universidad del País Vasco, en el que siguen trabajando los autores, que tiene que ver más con eso, con la idea de que a un profesor le piden cuáles son sus fuentes de información a la hora de realizar evaluaciones y el sistema le ayuda en ese proceso de evaluación, ¿vale? Entonces, no es que sea tecnológicamente súper avanzado, pero sí que tiene en cuenta al profesorado a la hora de definir esos procesos de assessment y de darles apoyo. Este, tecnológicamente, podría pensarse que es más avanzado, era más exploratorio, tiene que ver con una investigación en la Universidad de Vigo acerca de cómo utilizar sensores a la hora de medir distintas variables. Sobre esto se sigue estudiando, por supuesto, mucho, acerca de cómo los datos procedentes de sensores pueden o no ser interpretados a la hora de sacar información relevante. Y luego, por supuesto, también es una línea de investigación que tiene múltiples implicaciones a la hora de aceptabilidad, de invasión de privacidad, etcétera, etcétera. O sea que, a la vez que es una línea interesante porque aporta información adicional y contextual, abre nuevos melones, que diría Bartolomé. Y luego, fijaos, Rebeca, nuestra compañera de psicología, colabora con el grupo de la Universidad de Córdoba en la elaboración de modelos de Educational Data Mining que integran también distintos tipos de información, como puede ser los datos procedentes de Moodle, datos de vídeos y de sensores, para realizar distintos tipos de procesos de minería de datos. Entonces, bueno, pues en sus trabajos el foco está en estudiar
cuál de todos los modelos proporciona mejor rendimiento, mayor conocimiento, etcétera, pero su aplicación yo creo que ya todo el mundo puede pensar que podría ser útil para cosas que habéis estado hablando, ¿no? Vosotros. Y luego, mira, una que también es interesante es este trabajo realizado en la Autónoma de Madrid, donde hicieron análisis de sentimientos, ¿no? A partir de datos procedentes de los vídeos, del texto estudiado por escrito por los estudiantes, etcétera, hicieron un análisis de sentimientos utilizando modelos de lenguaje para identificar pues, distintos estados de ánimo de las personas con la idea de dar apoyo al profesorado, ¿no? En ello. No sé cómo, o sea, quiero decir que una cosa es que tú des información acerca de los estados de ánimo y otra cosa es después cómo lo utilizas, que es otro melón, pero esta investigación tenía que ver más con la identificación de los estados de ánimo, ¿vale? Y luego, algunas cosas añadidas a posteriori, porque son grupos que se han incorporado después, sería, por ejemplo, la analítica de aprendizaje para apoyar los procesos de aprendizaje gamificado, que permite, pues, a través del análisis de datos, estudiar mejor cómo se producen esos procesos. Esto está realizado por el grupo de la Complutense de Madrid, liderado por Baltasar Fernández Manjón, que es una persona muy reconocible en esta cuestión de los juegos educativos. Y otras líneas, como pueden ser soluciones o propuestas de soluciones para mejorar la privacidad de los datos a la hora de combinarlos, que es un problema que también habéis estado mencionando antes, ¿no? Cómo hacemos, ¿no? ese mashup de datos a la vez que los tenemos anonimizados, analítica de aprendizaje para detectar comportamiento fraudulento, analítica de aprendizaje centrado en el humano, que es una de las cosas a las que nos dedicamos mucho nosotros, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, total, que este es un poco el resumen de lo que hemos venido haciendo. Además de todo esto, en el estudio identificamos una serie de retos. Entonces, uno de los retos que nos planteamos es el hecho de que en realidad vemos que los usuarios no están adoptando las herramientas que proponemos y ha salido también un poco, incluso las desconocen, ¿no? Por supuesto, existe un montón de problemas acerca de ética, privacidad, seguridad que hay que plantearse y que pueden ser a veces obstáculos. La calidad de los procesos y los resultados y de los datos, pero bueno, la idea de que queremos mejorar la personalización. Esto tiene que ver más con retos de objetivos que nos proponemos, ¿no? Mejorar la personalización de las herramientas, su adaptación, la interoperabilidad, etcétera. La idea de que en el fondo lo que queremos es mejorar el aprendizaje, que también ha salido. No queremos que los usuarios estén más satisfechos, queremos que mejoren su aprendizaje. Y un poco la idea de que las instituciones, las analíticas institucionales siguen siendo pues, algo que todavía no está resuelto, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco los retos y ahora, indudablemente, esto lo he puesto yo ahora en rojo, es cómo integramos en todos los procesos o todas nuestras investigaciones pues lo que se nos ha venido encima con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que se puede utilizar como herramienta, como fin, como lo que sea, pero hay que ver cómo, porque es una cosa concreta. Entonces, yo creo que me estoy yendo un poco, ¿no?, de tiempo, ¿o no? Todavía no tanto. ¿Cuánto me queda, Monse? 10 minutos, pero depende. Vale, voy a intentar, me voy a soltar una cosa que tenía aquí prevista, ¿vale? Pero bueno, vale, entonces, insisto, la red en realidad es un proyecto pequeñito que tiene como objetivo fundamentalmente que podamos encontrarnos fundamentalmente una vez al mes y hacer una serie de proyectos comunes que tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo hoy aquí también, ¿no? Que es intentar hacer red, conocer gente, integrar investigación y que todo el mundo esté al tanto de lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues ese es el principal objetivo, pero es verdad que sí que tenemos una cierta dinámica de colaboración un poquito más allá y sí que con nuestra buena voluntad intentamos hacer alguna cosita más y una de ellas es, por ejemplo, el estudio que os acabo de presentar, otra tiene que ver con los retos que he planteado antes, ¿no? Esa idea de que los usuarios finales no conocen las analíticas y nos hemos planteado en esta convocatoria de la red crear 3 nanomoocs de divulgación, que es un proyecto que tenemos en marcha y
y que tengo que agradecer a Teresa Sancho, porque es la persona que lo está moviendo de una forma, la que lo coordina y la que lo ha movido de una forma más fuerte, ¿eh? Es una pena que no esté aquí hoy, pero está. O sea, que no pueda estar ahora por la tarde. Pero quiero decir que quede claro que ella es un motor. Y yo se lo agradezco muchísimo. Y bueno, tiene como objetivo principal la divulgación. Y luego, aprovechando que somos red, pues también hay muchas oportunidades de hacer estudios cross-case, ¿no? Es decir, hay cierta posibilidad de hacer estudios en los que intervengan varias universidades. Entonces, esto era lo que podía haberos contado, pero que no voy a entrar en detalles, pero bueno, es este estudio que tiene que ver con una línea de investigación que sí que se está llevando a cabo dentro del mundo de la analítica de aprendizaje, de lo que es la comunidad de Solar, y que tiene que ver eso con la preocupación que existe dentro de la comunidad por la falta de adopción de las herramientas por parte de los usuarios finales y se piensa un poco la necesidad de entender cuáles son esas expectativas que tienen las personas para podernos adecuar a ellas más o menos, ¿no? Conocer un poco. Entonces, en el 2019 apareció esta escala propuesta de un proyecto europeo, la escala CELAC, orientada a estudiantes, que fue después adaptada a profesores. Esta escala ha sido utilizada en distintos contextos a través del planeta, porque otra de las cosas que también sabemos es que lo que funciona en un país pues puede no funcionar en otro, y en realidad en general lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro, pero bueno. Entonces han ido surgiendo estudios en distintas regiones del planeta y SNOLA pues nos planteamos hacer el de España, ¿no? Entonces sí que hemos hecho este estudio, está una pequeña parte publicada en el LASI del año pasado, estamos aún trabajando en la elaboración del artículo. Es como lo que decíais vosotros antes, estamos publicando, ¿no? O enviando. Entonces, bueno, yo creo que aquí no sé si merece mucho la pena que entre súper en detalle, pero bueno, la escala, a lo mejor sí que os interesa porque hay gente que estáis estudiando también expectativas, ¿no? Antes Ludmila lo has estado comentando. Entonces, bueno, pues esta escala tiene 16 ítems, tiene como una doble vertiente, qué desean los estudiantes o los docentes y qué esperan. O sea, yo me gustaría esto, pero yo creo que mi institución me va a dar esto otro, ¿no? Entonces, esos 16 ítems se pueden clasificar en 4 temas fundamentales, que serían expectativas acerca de las metas de la analítica del aprendizaje, de las necesidades de analítica por parte de los docentes, las percepciones sobre las necesidades de estudiantes y los retos relativos a la implementación de los servicios de analítica del aprendizaje en la universidad. Bueno, pues ya os digo, bueno, ahí está la escala, aquí estarían algunos de los elementos que podemos discutir. Uno de ellos, el más corto y el más controvertido, el uso de las analíticas de aprendizaje. No. El más controvertido, el 14. Los docentes tienen la obligación de actuar si las analíticas muestran que un estudiante está en peligro, ¿vale? Esto conecta con algo que ha salido esta mañana, que ya no me acuerdo dónde, que decía que los estudiantes lo que más valoraban de las analíticas era que les advirtieran si estaban en peligro. O sea que por el punto de vista de los estudiantes este ítem debería estar muy arriba. Bueno, pues en nuestra escala y en muchas otras es la que sale más abajo. Es decir, de todas las expectativas que muestran los docentes acerca de las analíticas de aprendizaje, lo que sale peor valorado es el hecho de que a un docente se le obligue a algo. Yo creo que es la obligation to act lo que tira un poco para abajo, pero eso habría que preguntárselo a los que responden, ¿eh? Entonces, bueno, el estudio se plantea aquí voy a ir más deprisa. El estudio se plantea una serie de preguntas, conseguimos respuestas de 7 universidades, aquí está la distribución por género, bueno, más hombres que mujeres, por área de conocimiento, pues a lo que pudimos llegar. Como podéis ver, hay bastante de ingeniería y por algo será, porque está un poco sesgado probablemente la muestra, porque somos más de ingeniería que de otras cosas, pero bueno, había un poco de lo que menos había era de ciencias de la salud, que es lo verdecito. Y luego, pues aquí lo que os cuento, ese obligation to act es el ítem que peor valoraban los docentes y además el que tiene
menos distancia, digamos, un efecto menos fuerte entre lo que es la expectativa ideal de lo que debería ser y de lo que creemos que va a ser, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, porque al final es un estudio, ¿eh? Aquí lo que hicimos también fue comparar los resultados de nuestro estudio con los de otros países, los estudios previos, de Europa, Latinoamérica, etcétera. Entonces, bueno, aquí sí que se puede ver que en cuanto a expectativas ideales, en el estudio nuestro, como que somos más optimistas acerca de lo que podría hacerse o con las analíticas de aprendizaje, lo azul va más arriba, ¿no? Pero con lo que predecimos acerca de lo que van a hacer nuestras universidades somos muchísimo más pesimistas, ¿eh? Bueno, eso coincide a lo mejor con la percepción que tenemos acerca de nuestra propia universidad. Y al revés, lo que muestra esta gráfica es ligeramente distinto. El dato no son medias, es el número de docentes que valora cada ítem por encima de 6 en una escala de 7, pero como podemos ver aquí los que participaron por Latinoamérica eran más optimistas acerca de las posibilidades de analítica de aprendizaje que esto es mi propio que los españoles. Bueno, entonces aquí hay una serie de conclusiones de este estudio. Vimos que había algunas expectativas positivas, más altas en algunas cosas, más bajas en otras, en comparación con las zonas geográficas, lo que os acabo de contar. Y en general este estudio, bueno, pues no deja de contribuir con un conocimiento un poco adicional a otros estudios que se están haciendo en el ámbito. Tiene muchas limitaciones porque no cubre todas las regiones españolas, la muestra no es probabilística, es un poco estratificada, ¿no? Por a dónde pudimos llegar, y habría que completarlo con un poquito más de comprensión, con datos cualitativos. Sí que recogimos datos cualitativos acerca de una pregunta que hicimos sobre el COVID, sobre el impacto del COVID, y lo tenemos que analizar, pero está por hacer. Entonces, reflexiones finales. Pues lo que os acabo de contar. La Red Española de Analítica de Aprendizaje es un conjunto de grupos, ¿no? O sea, ha conseguido mantener la actividad a lo largo de unos cuantos años, aunando el esfuerzo de grupos que procedemos fundamentalmente de áreas de tecnología, pero estamos deseando abrir, ¿no?, nuestra red a que realmente sirva para aunar todos los esfuerzos relacionados con la analítica de aprendizaje en España, ¿no? Entonces, aquí os pregunto qué podemos hacer para que esto sea así, pero aquí os doy algunas ideas, por si acaso. Entonces, una de ellas sería que os apuntarais a una lista de distribución que tenemos donde enviamos y donde podéis enviar noticias relacionadas con la analítica de aprendizaje. Podríais incluso contribuir, ¿no?, con noticias en la web que tenemos. La forma más fácil que tenemos de colaborar es vernos en el próximo LASI Spain, que probablemente sea en Asturias en verano al año que viene, que es pues un mini congresito donde el principal objetivo es encontrarnos y contar lo que estamos haciendo en las distintas universidades, y es sencillo, digamos, es una cosa cercana, barata, porque siempre suele ser gratis la inscripción, o sea que bueno. Y también yo esta mañana he hablado también con algunas personas, sí que os sugeriría que en la medida que tengáis trabajos buenos, intentéis enviarlos al Congreso de Analítica de Aprendizaje Learning Analytics. Es un congreso que está posicionado en los rankings, o sea que después tener una comunicación en él pues puede ser valorado para los currículums, que es algo importante, no podemos obviarlo, pero sobre todo sirve para conocer y para darnos a conocer, ¿no? Porque una de las cosas que venimos observando es que la presencia de gente española en concreto, de Europa en general, pero de España en particular, en este congreso no es muy elevada, ¿eh? Entonces, hay investigación en analítica de aprendizaje, hay que ir, hay que compartirla y conocer a otros y otras. Entonces, ahí tenéis un poco las principales fechas. Y me callo, ya se acabó. Bueno,
Mira, nada, muchas gracias. Tenía muchas ganas de oírte y me ha encantado el hecho que nos hayas presentado un poco el mapa, el panorama de líneas de trabajo dentro de la red, ¿no? De Snola. Y demás, muchas gracias. Mira, una preguntita concreta para no alargarnos. Yo percibí, no sé si adecuadamente, que la mayor parte de esas líneas de trabajo que ustedes llevan desarrollando tiempo, vamos, una red consolidada, se centran, a mi modo de ver, en lo que pudieran ser los escenarios micro de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la preocupación de analíticas dentro de un curso concreto que se imparte, de asignatura o incluso, no sé, de una titulación, no lo sé. Pero además ustedes insisten en eso, en que la información derivada de analíticas sirva para el docente o para el estudiante, pero para el docente para mejorar y que haya un feedback o haya tal. Echo de menos, no sé si es correcto, y curiosamente me ha pasado cuando buscaba bibliografía, etcétera, que no hay mucho trabajo, una línea tan desarrollada cuando se quieren plantear analíticas más institucionales. Es decir, un poco lo que nos hemos planteado nosotros en el proyecto que presentamos a la mañana, que nuestra preocupación no es tanto la dimensión micro de intervención didáctica, instructiva para mejorar la enseñanza de un determinado curso, materia o lo que sea, sino utilizar las analíticas como una especie de instrumento exploratorio o de diagnóstico del funcionamiento de una institución en el plano campus virtuales. Sí, sí. Me ha llamado la atención que eso no lo he visto que se refleje, que es que no se lo plantean, Snola no lo trabaja en particular y sí se hace en otros sitios, y me callo, espera, esa sola palabra. Es que nosotros desde educación, para hacer investigación de los fenómenos que ocurren, básicamente hemos hecho dos cosas. Una, hacer preguntas a las personas, para eso están los cuestionarios, las entrevistas, pero es un tipo de conocimiento que nos oferta de la realidad, no es la realidad, es una representación de los sujetos que tienen sobre la realidad. ¿Okay? La otra forma de acercarnos a la realidad ha sido observar, y para eso íbamos a aulas, o sea, a escenarios reales, a ver, o analizábamos documentos, o sea, veíamos documentos y analizábamos, pero siempre es una representación, en este caso era fundamentalmente del observador. Y claro, la llegada de la tecnología, y en concreto y en particular, todas las huellas que vamos dejando los usuarios al usar campus virtuales o aulas, es que son los datos de la realidad. Otra cosa ya es cómo codificamos, convertimos esos datos brutos, ese es otro problema. Pero tenemos la gran oportunidad, y este es el planteamiento, de que podemos, con las analíticas de este Big Data, obtener eso, o podemos eso, analizar lo que han hecho las personas concretas. Y claro, gracias a eso, si hacemos eso bien, que todavía no lo hacemos ni medianamente, ya no digo medianamente bien, todavía no sabemos muy bien qué hacer con ello, de hecho ahí estamos atascados. Bueno, creíamos que iba a ser más fácil, vamos a dejarlo así. Pero que no he visto que ustedes trabajen eso. ¿Me equivoco? Claro, aquí puedo volver otra vez a la primera transparencia, ¿no? Que somos redes de personas que trabajan. Entonces, he presentado la perspectiva como de abajo arriba, ¿no? Nos hemos juntado, hemos visto lo que hacemos cada uno y esto es lo que hay ahí. No hay una planificación de qué tiene que hacer Snola porque el proyecto no es eso, claro. Entonces, la respuesta fácil es, pues aparentemente no. O sea, a tenor de lo que hay en la encuesta, en el estudio que hicimos, no es nuestra principal línea de trabajo. Eso no significa que no haya cosas, ¿eh? Nuestro propio grupo de investigación, aparte del proyecto vuestro, está en DigiReady, que es este que comentaba antes de analíticas institucionales. Ahora estamos en otro para analíticas en secundaria, relacionadas con calidad educativa, y nos encontramos con unos problemas de dificultad de coger datos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay interés y, en cualquier caso, la otra respuesta es, por eso necesitamos ampliar la red, para que haya más perspectivas, porque somos incompletos. A nivel internacional al menos se trabaja, hay gente que trabaja.
En analíticas académicas, sí, aunque puede que no sea la principal, pero sí, o sea, puede que no sea la principal línea de investigación, tampoco te puedo decir que exista una única, pero sí que hay gente que está trabajando con distintas perspectivas también en analíticas académicas. Y con cosas más qualis, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York hicieron cosas de analíticas académicas con perspectivas más cualitativas, que era muy interesante, no sé, porque la que lo lideraba se ha movido de universidad, ya sabéis cómo son los americanos, que cambian de universidad así de vez en cuando, pero sí que, por eso es interesante. O sea, otra cosa, la comunidad de analíticas de aprendizaje mundial no es, o sea, tiene un cierto sesgo tecnológico, pero no es tan como SNOLA. Es decir, hay gente que viene de áreas de educación, de sociología, de 1000 sitios distintos. Entonces, el ámbito de la investigación que hacen es mucho más amplio que el que os he reportado yo de SNOLA. Entonces, por eso necesitamos bastante. Solo aclarar una cosa, y es que, porque según lo ha contado Alejandra, parece que coño, estos han venido reñidos, todo lo contrario. No, es que, a ver, esto surge de la siguiente manera. En nuestro proyecto surge de la siguiente manera. Surge porque institucionalmente personas que hemos estado implicados en la generación de los campus virtuales, en los que estamos ahora muy liados, que estuvimos hace 10 años iniciando, bueno, hace ya 14 años iniciando, y en algunos casos más, ¿no? Y en algunos casos el referente de ser el campus de las 9 universidades unirregionales. Entonces, claro, eso generó una necesidad de juntar a un grupo de gente y por eso tuvo ese carácter más institucional, por eso tuvo el referente de tirar del grupo que estaba implicado en ese momento en el campus virtual, que por ejemplo en Valladolid estaba Alfredo Corel y el grupo que había afrontado la pandemia, ¿no? En ese sentido. Entonces tiene ese componente, pero efectivamente es una línea fundamental. Lo único que pasa es que, claro, tiene un origen más institucional por eso, y por eso tampoco está tan directamente implicado el GESIC. Me impliqué yo, pero porque, bueno, porque había que, por mi vinculación por el otro lado, nada más. Que si no hay ninguna intervención, la verdad es que muchas gracias, Alejandra, porque como bien decía Manuel, ¿no? Nos has dado una visión del grupo que está trabajando sobre analíticas en el Estado desde las distintas perspectivas. Es obvio que hay un sesgo tecnológico brutal y que uno de los retos es esta integración entre tecnología y pedagogía, porque las visiones son distintas, obviamente, pero ahora he visto a Joan Manel Marqués, que hace casi 30 años empezamos a hacer investigación juntos sobre estos temas. Resistimos un tiempo, pero luego nos acabamos separando porque la tecnología y la pedagogía no se acabaron de encontrar del todo. Pero bueno, yo creo que es un reto, ¿no? Y que una evidencia de esto es este reto que tenemos todos los que estamos aquí sobre la mesa, que como bien decía antes Albert, los que estamos aquí ya tendemos a encontrarnos, pero seguro que hay muchos fuera que ni se lo plantean, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias. Y bueno, yo casi que cerraría, he tomado algunas notas durante el día, no soy muy sistemática, los que me conocen ya lo saben, pero he intentado recuperar algunas de las ideas de las que han ido surgiendo durante el día de hoy. Esperar, que ahora no me sale la contraseña porque estoy Vale. Que me han surgido durante el día de hoy. La última que he puesto es esta de unir pedagogía y tecnología, ya la he dicho. Todo el tema de las analíticas por sí solas son limitadas, ha salido esta mañana, ha vuelto a salir esta tarde y por tanto tenemos que ver qué aportan las analíticas y hasta dónde nos pueden llevar, que hace falta el qué y para qué necesitamos las analíticas, porque si no tenemos muy claro para qué las queremos, a veces no pueden aportar valor. Hoy ha salido desde las 9 de la mañana esta necesidad de capacitar a los docentes y a los estudiantes en el tema de las analíticas. Más esta tarde ha salido este elemento de que las analíticas pueden ayudar a autorregular
a los estudiantes. Albert también se lo ha preguntado esta mañana a Denise y también ha dado alguna respuesta. Que estamos utilizando mucho las analíticas o no, que hay una parte de analíticas descriptivas que podríamos utilizar más para esta parte más de predicción, de alertas, que para los estudiantes parece que son muy importantes y para los docentes no lo son, porque en nuestra investigación también ha salido que las alertas no eran lo más importante, cuando nosotros considerábamos que era súper adecuado, pero hoy ya vemos que los docentes del día a día no consideran que es lo más importante, por tanto es un elemento que tenemos allí. Que los estudiantes deben formar parte del proceso de diseño de las analíticas, porque también son arte y parte. Todo lo vinculado a los temas éticos y críticos del uso de las analíticas. También ha salido el tema de la personalización, cómo las analíticas pueden ayudar a esta personalización y cómo podrían ayudar, según cómo las utilicemos, a esta mejora del proceso de aprendizaje. Y bueno, yo creo que la última sería la que todos tenemos en la cabeza, que Alejandra ha sacado, que los demás hemos ido esquivando, es que qué papel jugará la IA y la IA generativa en relación a las analíticas, etcétera, ¿no? Los de la mañana ni lo hemos nombrado, hemos pasado bastante rápido y yo creo que al final Alejandra lo ha sacado y es un tema que obviamente deberemos poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con la IA y todo el tema de analíticas, etcétera, ¿no? Esta tarde también, o no, esta mañana era, Teresa Sancho hablaba de todo el análisis del lenguaje, etcétera, etcétera. Yo creo que habrá elementos que la IA nos hará replantear o que nos dará nuevas posibilidades que aún no nos acabamos de imaginar, ¿no? Pero que seguramente podremos utilizar. Yo casi que con esto acabaría agradeciendo a todos los que estábamos por los proyectos aquí muy vinculados, por los que habéis asistido durante el día, ¿no? Como nos pasa a veces que entramos, salimos, etcétera, pero que habéis asistido durante el día, que habéis preguntado, que nos habéis hecho reflexionar, ¿no? Porque cuando te pones aquí a explicar algo y te hacen preguntas, te lleva a reflexionar, ¿no? Cuando ves proyectos paralelos, dices, ostras, mira, esto hasta aquí me lleva, hasta aquí no me lleva. Y yo sí que espero que incluso el cierre con Alejandra también nos lleve a poder encontrar algunas sinergias, ¿no? O bien porque participemos en el congreso, o bien porque podamos presentar alguna presentación, pero bueno, yo creo que ahora nos conocemos y, como decías tú, lo que tenemos que hacer es crear los puentes para ir trabajando conjuntamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que el conjunto ha quedado muy bien, ¿no? Hemos empezado con un marco teórico, hemos acabado cruzando o creando redes y entre medio ha sido muy intenso y ha habido mucha interacción que las analíticas no pueden analizar porque ha sido face to face, natural que diría Bartolo, pero no es natural, es face to face. Se está grabando, que se está grabando. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, seguro que nos seguiremos encontrando con el equipo del IDE. Tenemos mucho trabajo aún que hemos alargado y por tanto seguiremos trabajando. No ha sido un punto final, sino un punto de inflexión para seguir trabajando y yo diría que con todos los colegas, pues una manera para poder seguir haciendo network y seguir trabajando conjuntamente. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como no está el vicerrector, me toca despedir a mí. Primero de todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Venir desde lejos, desde Canarias, pues cuesta, aunque después cuando estás aquí estás bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Extremadura, que también lleva un trecho. No, a todos de verdad muchas gracias, a los colegas de la UOC que han venido a compartir también este seminario que ha impulsado también el programa de investigación en e-learning, pues también muchísimas gracias, porque de lo que se trata es de poder compartir no solo entre los proyectos que se están desarrollando, sino también conjuntamente con otras personas que pueden tener ideas similares y germinar nuevas propuestas, ideas, proyectos. A los colegas de las otras universidades que hoy nos han presentado también sus trabajos, también muchísimas gracias.
Yo no voy a decir mucho más, sino simplemente, bueno, desear que después de tanta análisis no lleguemos a la parálisis por el análisis. Yo creo que sobre todo lo que no tenemos que hacer es quedarnos parados, ¿no? Sino seguir andando en ese sentido. Yo creo que ha sido un ejemplo de colaboración y de interdisciplinariedad, ¿no? Porque se está viendo que, a pesar que el colectivo o la comunidad de la investigación en analíticas de aprendizaje tiene un sesgo clarísimo en el ámbito de la informática, las matemáticas y las telecomunicaciones, como ha dicho Alejandra antes. Bueno, estaría bien que si hablamos de learning, que aparece en todos los textos, lo habéis visto, ¿no? En todas siempre el learning está ahí, pues que la gente que trabaja en educación de alguna forma está llamada a jugar algún papel ahí también. Y por lo tanto, esa idea de trabajar de forma mucho más multidisciplinar es algo que nosotros hace unos años que estamos intentando impulsar. No es fácil porque no estamos acostumbrados. Y no solo porque no estamos acostumbrados, sino porque tampoco se nos evalúa para hacerlo, sino que se nos evalúa para encerrarnos en aquello que nosotros teóricamente es lo que sabemos hacer y de ahí no salir. Por lo tanto, rompamos algunas de estas barreras que una vez están rotas ya nadie las va, como no hay recursos, nadie las va a volver a poner. O sea que adelante con eso y nada más. De nuevo, muchísimas gracias. Los que ya se marchen hoy, pues que tengan un buen viaje de vuelta y los que no mañana. Y ya sabéis que aquí está vuestra casa.